Hola, ¿cómo están, scrolleros y taperos? Y seguimos acá con la novela gráfica, con el cómic y con esta nueva colección popular que nos está regalando el fondo, que está buenísima, ¿no? Nada más estas dos primeros libros que están en las estanterías, que es Los años de Allende y Hot LA, del que vamos a hablar ahorita, son una cosa que no se pueden perder y estamos muy honrados de estar con Horacio Altuna, una leyenda del cómic, de la historieta, de la novela gráfica. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por el interés y contento de ponerme en contacto otra vez con México. No, pues gracias por Hot LA. Vamos a contarle un poquito a la gente, ¿no? Que nos está viendo, cómo está este show de Hot LA. Para ubicarlos un poco, durante los riots de Los Ángeles en 1992, cuando pues, hubo realmente un despapalle por todo lo causó el abuso policial contra Rodney King, ¿no? Que lo pudieron ver muchos afroamericanos, y desató pues días de furia en Estados Unidos, para resumirlo de alguna manera. Hablamos de cerca de más de 60 muertos, disturbios por todos lados, ¿no? Donde hubo 2,000 heridos, según se contabiliza, puede que sean más en medio de todo ese relajo, y 7,000 incendios en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Yo creo por ahí va el título, no sé, Horacio, ahorita nos podrás decir, pero realmente pues era una ciudad en llamas, literal. ¿Qué tiene Sí, de interesante situar una historia en estos 6 días que marcaron a Los Ángeles? bueno, a ver, el trabajo mío tiene casi 30 años, porque yo lo hice al año siguiente, digamos, de esos sucesos. Cuando empezó la rebelión en Los Ángeles, yo tenía algunos amigos en esa ciudad y le pedía información y ellos me mandaban recortes de diarios de todos los sucesos. Entonces, a mí me pareció que todo lo que, bueno, me pareció que había muchas puntas como para tirar de esa cuerda, como para hacer historias no solo sobre los acontecimientos, sino, siendo más pretencioso, poner en el foco de conciencia mío en principio como autor y de la gente como pretensión, nada, el tipo de problemas que había en una comunidad como la norteamericana. Y claro, todo lo que pasa en Estados Unidos trasciende. Entonces, no es que se circunscriba a su ámbito. Eh, Todo lo que pasa en Estados Unidos trasciende, es universal, para bien y para mal. Entonces, con esos hechos que trascendieron en todo el planeta, yo encontraba que se podría eh, tocar temáticas humanas, pero también los conflictos de etnias, los conflictos generacionales, los conflictos raciales, los conflictos de clase, y de esa manera, como sucedía en Estados Unidos, pero como sucede también en otras partes del mundo, pero siendo Estados Unidos, me parece que universalizaba más ese tipo de conflictos. Y bueno, esa fue la razón por la que me animé a hacerlo. Había una editorial aquí que me aceptó la propuesta que le presenté, y me llevó 8 meses, o sí, 8 o 9 meses hacer el libro. Hablamos de multiculturalidad, ¿no? Que ahorita está Sí, muy en boga, pero también tiene pues sus avatares, ¿no? Tiene lados positivos, lados negativos, y una ciudad como Los Ángeles, de compleja y que, bueno, es cercana a México. En Cuatro Historias retratas pues varios problemas, ¿no? Por ejemplo, los problemas de pandillas, y en este caso, en este contexto de los riots, cómo los Crips y los Bloods, ¿no? Hacen como un pacto, pero también como en ese pacto, pues es del todo romántico, ¿no? O sea, hubo claro, muchas cosas ahí, ¿no? El lío entre asiáticos y latinos, entre blancos que vivían en comunidades negras, ¿no? Con ejemplos muy específicos. Algo que me gustó mucho es
el paralelismo, ¿no? Cómo están pasando varias cosas en la misma ciudad, ¿no? Y retratar esta complejidad de lo multicultural. ¿Tú cuál fue el reto para acercarse a esto y encarnarlo en historias? Es muy difícil de explicar porque cuando yo me lo planteé, ah, cuando yo me lo planteé lo hice y salió así. Si yo ahora tengo que explicar el proceso, me resultaría muy difícil porque es como, no puedo hacer un tutorial Sí, 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 sí. de, de todo lo que me movió para poder hacerlo y todos los resortes que yo traté de buscar. No sé si los recuerdo bien. Yo sé que estaba muy impresionado por lo que había pasado. Y de alguna manera, eh, todo lo que cuento en esas historias habían salido en los periódicos, ¿no? Entonces yo lo único que hice es ficcionar un poco esos sucesos, pero en realidad no inventé nada. El trabajo mío en todo caso ha sido de compaginar, bueno, de montar, digamos, lo que hace un montador en cine, ¿no? Y en base, lógicamente, a las historias que había encontrado que se podían narrar. Y bueno, ese es el resultado. A mí me gustaría ahora, lamentablemente no lo puedo hacer, pero me gustaría seguir tratando esos temas, porque hay todos los días. Lamentablemente, eso que sucedió en Los Ángeles en el 92, por casualidad había un videoaficionado que tomó lo que le pasaba a Rodney King y de ahí surgió todo, pero al cabo han pasado casi 30 años y resulta que vuelve a suceder, es decir, ha seguido sucediendo, lo que pasa es que no nos enteramos. Y ahora, con los móviles y con las redes sociales, es posible saber en tiempo real ese tipo de sucesos, es posible conocerlos y hacerlos además a nivel universal, planetario. Esa es la gran diferencia. Es decir, la tecnología, lo digital, ha venido en ayuda para difundir este tipo de sucesos. Lamentablemente el ser humano lo sigue cometiendo igual, ¿no es cierto? Es decir, esa realidad no ha cambiado, ¿no? Es el Día de la Marmota, es recurrente. Es la vigencia, ¿no? La Sí, lamentable vigencia, por un lado, pero yo tenía aquí una cita que había apartado respecto a esto, ¿no? Que dices de Rodney King, cuando están asaltando la licorería, el dueño, que es blanco, dice en un momento, lo que le sucedió a Rodney King sucede y sucederá siempre, solo que esta vez estaba alguien grabando con una cámara, ¿no? O claro, sea, digamos, esto tú lo escribiste en el 90 y tantos, ¿no? Y ahorita con George Floyd lo vimos otra vez, y son claro, temas que enfocan el racismo, son temas complejos que lamentablemente siguen ahí pues nutriendo estas posibles ficciones, pero también refleja pues, la realidad social de una sociedad tan compleja como la norteamericana. claro. Y es lo que también decía recién, ¿no? Durante todo este lapso desde Los Ángeles, desde Los Ángeles en el 92 hasta ahora, deben haber sucedido muchos Rodney King, ¿no es cierto? Pero no nos hemos enterado. Y ahora lo de George Floyd trasciende porque había una cámara que filmó esa horrible muerte, pero no sabemos qué ha pasado, todo eso está oculto. Y lo que ha pasado antes, que eso lo ignoramos absolutamente, ¿no? Pero intuimos lo que ha sucedido y siempre es terrible. Y Ujú. lo que está sucediendo a lo mejor y que no nos enteramos porque no hay un móvil que lo filme. En fin, además, claro, el foco está puesto en Estados Unidos, pero esto es planetario, porque el problema del racismo de forma soterrada, está en todas partes. Yo vivo al lado del Mediterráneo y aquí se ahoga muchísima gente, niños, mujeres, viejos, gente joven tratando de llegar a Europa
buscando una vida mejor y cada vez el mar es el gran muro, pero cada vez en todo el mundo hay más muros, más vallas, más imposibilidades de que haya gente que busque que tenga acceso a una vida mejor. Bueno, lo que pasa en Estados Unidos sin fronteras, también pasa en el resto del mundo cuando hay fronteras. Y cómo estos temas, ¿no? También han sido tocados los temas de las pateras que Sí. cruzan el Mediterráneo, han sido tocados también por el cómic y la novela gráfica y cómo ofrece otro tipo de narrativas. Algo especial que bueno, me gustó mucho, me llamó la atención en las secuencias de las 4 historias, es el movimiento. O sea, podía sentir el movimiento, ¿no? Veíamos veía mucho los claroscuros, me recordó un poco al grabado, a los grabados que sientes que se mueven, que tienen y retrata el caos, la euforia, lo que iba pasando, ¿no? Se siente ese movimiento y esos cambios de ritmo, ¿no? ¿Sí? Bueno, me alegro que lo transmita. Y en los cambios de ritmo, Horacio, también te quería decir, por ejemplo, la última historia, ¿no? Sí. Diciéndole a la gente, tus secuencias entre poéticas y crudas, ¿no? Con la crudeza del momento, porque decimos, hay el fuego, todo este movimiento, pero también esa calma chicha, ¿no? Como digamos, en el ojo del huracán, todo lo Sí. que puede, qué retos visuales, ¿no? Porque te digo, yo pude percibir esto, ¿no? Y la verdad creo que se retrata el caos en viñetas y el movimiento. Para mí eso se me hizo impresionante, ¿no? Bueno, me alegro mira, cuando un autor hace un trabajo, además de obviamente querer hacerlo bien y qué sé yo cuánto, siempre lo digo y lo repito, es una botella que uno tira al mar con un mensaje que y la idea que uno tiene es que ojalá que alguien lo recoja y lo interprete de la misma manera en que lo envié, ¿no? Y sí, si yo he logrado transmitir algo del dramatismo de esas situaciones, es fantástico, ¿no? Es lo que más me gusta. Lamentablemente los dibujantes, los escritores, trabajamos en soledad, ¿no? Entonces no tenemos el tipo que nos dice al lado cuando nos sale bien un dibujo, nadie nos aplaude, nadie nos dice, eso está muy bien, ¿no? Eso es una cosa que necesitamos del feedback de un lector, pero que eso viene al cabo de un tiempo. Y depende, además, ¿no? Porque si uno hace una obra, un escritor o un narrador de cualquier tipo, si uno hace una obra y se ve poco, ese feedback le va a llegar poco. Si se difunde mucho, le llega más respuesta de los lectores o de los espectadores o de los que escuchan en música. Ese tipo de cosas ese feedback es lo que uno más ansía y que lamentablemente para nosotros un trabajo que nos hace feliz en esa parte no, porque nos falta esa respuesta inmediata, ¿no? Es decir, bueno, esto está bien. O alguien que nos diga, te está saliendo mal, o no lo hagas de esta manera. Eso nos falta. Ahí funciona la autocrítica bueno, y después si algo da un buen resultado y te lo reconocen, es la satisfacción. Y entra la vanidad y otras cosas que son más prosaicas. No, pero que es necesario, de veras, quedas impactado. Ya para ir cerrando, Horacio, algo que se me hace muy importante, el fondo lanza, ¿no? Su colección de cómic, de novela Sí. gráfica, y lo lanza, a mí lo que me llama más la atención, es con precios populares, ¿no? Cuesta 85 pesos, compañeros, 85 pesos es baratísimo. No sé Esto que, cuántos son 85 pesos en euros, ¿no? 85 pesos en dólares han de ser unos $4, Horacio. $4 $4. son 3 euros. O sea, estamos hablando Nada. que la novela gráfica normalmente o el cómic en estos formatos es muy caro, ¿no? Sí, En claro. México para obtener.
¿Cuál es tu percepción, esto que me decías del feedback de mucha gente y que llega a más gente? Pues afortunadamente el fondo puede llegar a toda América Latina, ¿no? Y con estos precios realmente populares, ¿qué sientes al respecto? ¿Cuál es tu percepción de esto? Mira, para empezar es orgullo porque que el fondo empiece con el catálogo de cómic, incorpore el cómic a su catálogo y siendo el fondo una entidad cultural hispanoamericana del prestigio que tiene y de la importancia y que es fundamental dentro de la cultura hispanoamericana, que inicie esta colección ya es bueno porque a cualquier precio es bueno. Y si es popular, es mejor todavía, porque esto agranda el mercado, agranda el número de lectores y ojalá que se venda y te guste y se venda, porque eso es poner un pie en un nuevo, es hacer nuevos lectores. Esto es muy importante. No se trata de que las editoriales hagan solo literatura. El cómic está logrando ser una lectura para gente adulta, para que remueva conciencias, para que sensibilice y para que se logre, es decir, siempre el cómic había sido destinado a un público infanto-juvenil y de evasión como lectura. Ahora, al abordar temáticas adultas, crece con la edad del lector también. Entonces, un chico que a los 15 leía Spider-Man, a los 30 a lo mejor le puede resultar pueril. Pero por eso, si hay historias en cómic que aborden sus temáticas, sus preocupaciones y estén de acuerdo con su desarrollo intelectual y de sensibilidad y de vida adulta, esto es lo ideal. Así que, mira, para mí yo imagino que para todo el mundo es lo mejor que nos podía pasar. Sí, la posibilidad plástica de otra narrativa, ¿no? Claro. Compañeros, la verdad es algo impresionante porque pues, sensibiliza en temas que decimos son tan vigentes como lo vimos alrededor de esta plática, como el racismo, como la falta de oportunidades, como que no hay piso parejo, pero también nos da una historia de acción en la que vamos a conocer contextos, sucesos históricos y que la verdad de una sentada se lo van a echar porque quieren seguir y quieren seguir, es adictiva, la verdad, Hot LA. Bueno. Pues bueno, Horacio, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en Scroll and Tap. Bueno, gracias a ti por la invitación y ojalá que nos veamos pronto, porque ni bien me vacune, me voy a México. Ya están, ya saben, 85 pesos y en una de esas ya cuando venga Horacio, hasta se lo van a poder llevar autografiado. Bueno, Seguro, seguro que sí. vale. Hasta luego. Un abrazo.